A ver, muy buenas noticias la semana próxima, muy buenas noticias. Tú también, ¿sí? Por favor. Nos vemos, les invito a la gira, además van compañeras, compañeros ustedes, y si no, se está transmitiendo también, se transmiten todos los actos por internet. Y ahí nos enteramos. Bueno, muchas gracias. Así se va el presidente Andrés Manuel López Obrador, así se va, sin comentarios a pues una petición ahí medio extraña, si le soy perfectamente honesto. Mire, vamos a hacer un resumen de esta conferencia mañanera muy interesante, muy interesante, porque hoy comienza el presidente la mañanera hablando de la terna que va a enviar a el Senado para que sustituya, para que ocupe la vacante que dejó el muy impresentable, déjeme decirlo de esa forma, el tan acusado, el personaje en desgracia, si usted lo quiere ver así, de Eduardo Medina Mora. El presidente dice que va a mandar una terna de 3 mujeres, las licenciadas Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farjats, quien, si no me equivoco, funge como funcionaria, valga la redundancia, en el sistema de administración tributaria en estos momentos. El presidente pues habla de esta necesidad de gente que sea verdaderamente honesta para ocupar ese cargo. Uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ya lo tiene en pantalla usted a estas 3 mujeres, a la licenciada Diana Álvarez, a la licenciada Ana Laura Magaloni y a la licenciada Margarita Ríos Farjat. También agradeció a los diputados porque se aprobó el presupuesto para el 2020 y garantizó que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente. Dijo el presidente que como nunca se va a destinar dinero para el bienestar del pueblo. Y con esto saludo de nueva cuenta a mi querido Rafael Herrera. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la mañanera? Hola, Toñito, muy buenos días. Pues me pareció una mañanera interesante, sobre todo este nombramiento para la terna que va a mandar el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado, que le va a dar seguimiento, va a esperar a que le den respuesta a quién se va a quedar y ya de ahí asignar a quien vaya a reemplazar estos nombramientos. No sé si me estés escuchando bien, Toñito. Pero fuerte y claro, Rafita, fuerte y claro, si no, te hubiéramos interrumpido de inmediato. Dale, David, dale, querido Rafita. Fue una mañanera interesante, mi estimado Toño, se tocaron diferentes temas, también se tocó el tema de diferentes personajes que han llamado o que han pronunciado hasta el golpe de Estado. También creo que es importante del presidente Andrés Manuel López Obrador este pronunciamiento de la ONU, que va a esperar a que se envíe ya de manera formal si realmente no están de acuerdo con el nombramiento de la CNDH. Entonces va a estar interesante, va a sacar y desmenuzar toda la mañanera hoy, porque hay varios temas, mi estimado Toño. Sí, mira, la parte esta, Rafita, del presupuesto, algo que me llama mucho la atención en esta conferencia mañanera son las declaraciones del presidente al decir que él le está haciendo caso a sus mayores asesores. Dice que, reitera, eso ya lo había dado a conocer, en tiempos de Felipe Calderón, Carstens consiguió durante muchos años que le aprobaran el presupuesto de manera unánime. El presidente López Obrador reitera una y otra vez que pues esto es inaudito en cualquier democracia, que se apruebe un presupuesto de manera unánime. Vea, por ejemplo, lo que pasa aquí en los Estados Unidos, cada que hay una discusión sobre el presupuesto, bueno, hasta cierra el gobierno, Rafa, público consentidor. Aquí en Estados Unidos hasta cierra el gobierno, imagínese usted, porque no llegan a un acuerdo. En tiempos de Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto se aprobaba ese presupuesto de forma unánime, sin ninguna problemática, imagínese usted. Dice el presidente, dice el mandatario, que esto se debía a los moches, a que para todos se le repartía, a todos en el gobierno, excepto al pueblo, y que eso se acabó, que él cuando estuvo en campaña escuchó a sus principales asesores, y yo me quedé, a chispiachis mis mariachis,
pues ¿quiénes son sus principales asesores? Después nos dice el presidente que se trata de la gente de a pie, que cuando él iba en las campañas, la gente de a pie, la gente de los lugares a los que visitaba le decía, es que no nos llegan los recursos, por favor, entréguelos directamente a quienes lo necesitan. Y así era, esa era la forma en la que, de la que actuaba. Así que creo que esto es una situación muy, muy importante, Rafita. Totalmente de acuerdo contigo. Su mejor asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha sido la gente en estos recorridos, cuando va a las plazas, cuando va a muchos lugares. Ya vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en campaña y antes de campaña, pues ha recorrido el país y ha recogido los sentimientos del pueblo, y yo creo que es algo muy sano y tiene toda la boca llena y atascada de razón. Sobre el tema del presupuesto, pues creo que está muy claro que pues tenía que haber una oposición. Bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes no se ponían al brinco porque pues le soltaban mucho dinero con estas partidas y pues votaban a favor siempre del presupuesto, y por eso el tanto endeudamiento que hemos tenido en nuestro país en los últimos años, en las últimas décadas, con Calderón y con Peña Nieto, ¿no? Así es, Rafita. Y mira, fíjate que hablando, bueno, de controversias en esa conferencia mañanera, la reportera de Ciro y de López Dóriga para Radio Fórmula le plantea a López Obrador que Naciones Unidas, según esto, cuestionó la legitimidad con la que se eligió a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente dice que respeta esta opinión, pero que en efecto los conservadores lo que quieren es a alguien a modo, que sirva como tapadera, como ha ocurrido en otros momentos, y que con esto han sido apoyados por la mayoría de los medios de comunicación. Nosotros nos hemos dado cuenta de esta situación desde un principio, ¿no? De cómo es que en efecto se trata de una mujer que es víctima, ella y su familia, de violaciones terribles, de vejaciones terribles a sus derechos fundamentales, a sus derechos civiles, a sus derechos humanos. Esa es la realidad de una Rosario Piedra Ibarra. Y en efecto, nosotros desde acá de Chicago pues vemos simplemente en redes sociales lo que ocurre en los medios tradicionales, en los medios grandes en México. Tú, Rafa, que estás tan cerca, que obviamente vives en la Ciudad de México y que lo estás transmitiendo en estos momentos, usted lo está viendo a Rafa ahí, desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, pues nos puedes decir cuál ha sido la cobertura de la elección, de la designación de Rosario Piedra Ibarra como la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido, Rafa? Cuéntanos. Pues realmente aquí en la Ciudad de México yo no veo en el ciudadano de a pie, yo creo que está de acuerdo en esta asignación de Rosario Ibarra, y no creo que se oponga a la ciudadanía. Yo creo que es algo muy positivo, incluso lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que respeta la opinión de la ONU, pero no la comparte porque lo reitera. ¿Cuántos años han pasado, Toño, donde con los gobiernos anteriores se violaban los derechos humanos y no decían absolutamente nada? Ahora que se está asignando a una persona que en carne propia ha vivido una violación de derechos humanos, pues se ponen al brinco. Y que cuando se violaban los derechos humanos con los gobiernos anteriores, pues no decían absolutamente nada, no decían nada las autoridades, no decían nada los medios de comunicación tradicionales, y pues se quedaban completamente callados. Aquí en la Ciudad de México yo sí veo realmente un apoyo a Rosario Ibarra en este sentido de quedarse ella como titular de la CNDH. Así es, querido Rafita, pero mira, fíjate, continúa esa controversia en la conferencia mañanera. El reportero Carlos Montesinos de la Hoguera le plantea una situación muy interesante al presidente, que es un cuestionamiento muy duro, muy duro. Asegura que cuando el presidente López Obrador estaba en la oposición, pedía que se denunciaran las violaciones a los derechos humanos, no ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a modo, sino ante Naciones Unidas. Y le pregunta a Carlos Montesinos de la Hoguera que qué pasa ahora, que es mismo Naciones Unidas el que emite un comentario. Yo le voy a decir, yo tengo entendido que en todo caso se trata
de no el organismo per se de Naciones Unidas. No se trata del organismo per se de Naciones Unidas, sino de algunos titulares, de algunos miembros, de algunos funcionarios de Naciones Unidas. Bueno, de todas formas, López Obrador le dice a Carlos Montesinos de la Hoguera que en todo caso tiene que hacer la ONU una determinación directa. Y Carlos Montesinos de la Hoguera le dice, pero a ver, presidente, o sea, hay una problemática de que hay una cercanía directa, ¿no? Una cercanía con usted, de Rosario Piedra Ibarra, para que ella sea la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. López Obrador le responde de esta forma, Rafa, dice, bueno, pues la verdad es que imagínese, tengo cercanía con 30 millones de mexicanos. Sí, lo dice muy bien y hasta con más, Toñito, porque realmente mucha gente está a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, más del 70%, 7 de cada 10 mexicanos están a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no enturbia, eso no significa que, aunque tenga una afinidad Patricia Piedra Ibarra con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso no significa que no vaya a hacer bien su trabajo, eso no significa que vaya por los derechos humanos, que eso es lo importante. Yo repito, yo veo muy sano que una persona como Patricia Ibarra esté en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ella en carne propia lo ha vivido. Que muchos dicen, es que ella no sabe de lo legal, es que ella no está preparada, es que ella, yo realmente puede ser que a lo mejor no esté al 100%, pero si tiene liderazgo, si realmente va a cuidar los derechos humanos de los mexicanos y se asesora y tiene un núcleo, tiene a su alrededor a personas preparadas que le puedan aportar muchísimo, yo creo que le puede dar un giro muy importante a un órgano autónomo que durante décadas solamente fue palero de esta represión y de esta violación de derechos humanos, Toño. Así es, y eso es una realidad, esa es una realidad. Sí fueron solapadores, sí fueron tapadera, verdaderamente quedaron debiendo muchísimo al pueblo de México. Y aquí está la pregunta, el cuestionamiento. ¿Quiere el pueblo de México a un supuesto experto, doctor, no sé, en derechos humanos? ¿O quiere el pueblo a una persona que, además de ser experta en derechos humanos, por sus cartas credenciales, es una víctima de los derechos humanos? ¿En quién confía el pueblo? ¿El pueblo confiaría en alguien que tuvo vínculos con el panismo, que tuvo vínculos con el PRI, que tuvo vínculos con la derecha? ¿O el pueblo confiaría en alguien que en efecto tuvo vínculos con la izquierda, pero que ha demostrado ser intachable? Esa es la pregunta y queda en el aire. Y la menciono, Rafa, porque también hay una nueva terna para designar a quien sería la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia, que sustituye al impresentable, lo repito, al pues personaje en desgracia de Eduardo Medina Mora ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente habla que en cuanto a esto, lo que pasó en el periodo neoliberal fue una crisis de falta de profesionales. Profesionales con dimensión social. Teníamos académicos fantásticos, gente que estudió en Harvard, en Yale, que estudió en la Complutense, que estudió en, you name it, usted decida, ¿no? Pero que les faltaba una evidente dimensión social. López Obrador sostiene una y otra vez que esta terna que envía al Senado de las licenciadas Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farjat es una terna con personajes, con licenciadas, con abogadas, con una gran dimensión social, con una gran conciencia social, Rafa. Así es, mi estimado Toño, yo creo que es algo muy sano, porque hay que decirlo, Toño, durante décadas en el sistema neoliberal, pues había un nepotismo, un compadrazgo, había muchísima corrupción. El Poder Judicial es uno de los poderes que se tiene sí o sí, se tiene que limpiar, se tiene que modificar, se tiene que reinventar, porque realmente, pues con estos compadrazgos, con este nepotismo, pues solamente llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues solamente enriquecerse y ser igualmente paleros de los gobiernos o quienes literalmente los ponían en los cargos.
expresidentes, estamos hablando de políticos, estamos hablando de amigos, porque realmente a eso era lo que pasaba en el Poder Judicial y ahorita se tiene que renovar. Yo entiendo que muchos van a decir, bueno, pues son allegadas o tienen el fin político de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que se tiene que hacer es limpiar, porque está literalmente podrido ese Poder Judicial. Si no se limpia, si no se modifica, si no se reinventa ese Poder Judicial, yo la verdad veo muy positivo a Arturo Saldívar, yo creo que está poco a poco limpiando el Poder Judicial y que tiene esa voluntad política para hacerlo. Creo que poco a poco se está modificando, se está cambiando y que pues va a ser a lo mejor hasta traseccional, no lo sé, esperemos que sea antes, pero yo creo que va a ser con el tiempo traseccional, porque realmente está hasta el núcleo del Poder Judicial, está podrido, está corrompido, está con un nepotismo y con una corrupción brutal, y eso tiene que ir paulatinamente. Con estas nuevas asignaturas, yo creo que poco a poco se va a ir limpiando, y algo bien importante, Toño, ya va a haber un equilibrio, porque ahorita todo estaba marcado al PAN, todo estaba marcado al PRI, y no había un equilibrio, o sea, todo salía a su favor de esta corrupción, todo salía a favor del PRI y del PAN, y ahora ya van a tener poco a poco gente que a lo mejor sí, es de izquierda, sí, tiene afinidad al presidente, sí, pero ya va a haber un equilibrio para que realmente hagan su trabajo, y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son los ministros, jueces y magistrados de la Suprema Corte, etcétera, que realmente estén haciendo su trabajo y evaluarlo como ciudadanos que somos, estar al pendiente de las asignaturas, estar al pendiente de su trabajo y su profesionalismo. Si cometen corrupción, hay que denunciarlo. ¿Cómo ves, Toño? Siempre hay que denunciarlo, querido Rafa. Y te quiero hacer una pregunta acá que cambia un poco el tema. ¿A ti te gustan las suavicremas? Claro que sí, mi estimado Toño, me gustan las suavicremas. La única que nunca me ha gustado es la del Bicentenario, la que está ahí en Paseo de la Reforma, que fue un acto de corrupción. Y adivina de quién, Toño. Ay, pues, ¿cómo que de quién, Rafita? Durante el Bicentenario precisamente estaba como presidente Felipe Calderón. Y en efecto, se crea esta obra de millones y millones y millones de pesos que don David, a ver si puede poner el clip por ahí de una obra que verdaderamente no tiene ningún sentido. Para conmemorar los 200 años de independencia en México, Felipe Calderón mandó construir esta cosa, que es como una suavicrema, que no sirve de nada, que mucha gente no se siente identificada con, que está sobre Paseo de la Reforma, una verdadera ridiculez. Ahí la tiene usted en pantalla, esa suavicrema llamada Estela de Luz. Quiero decirle al público consentidor, yo estuve muy pendiente y muy cercano de las celebraciones del Bicentenario, se lo voy a decir abiertamente. Yo, en efecto, pues participé en algunos de los proyectos del Bicentenario, no en este, definitivamente. Yo como periodista participamos en algunos proyectos por ahí muy importantes e interesantes para buscar que los niños se contagiaran un poco más de la historia. Sin embargo, y tengo entendido, de hecho eso es del dominio público, hubo un concurso, Rafa, público consentidor, para ver qué sería el monumento u obra para conmemorar los 200 años de México independiente en ese 2010. Hubo un parque, si no me equivoco, habían varias propuestas, pero las dos últimas era un parque y esta cosa, la Estela de Luz, que costó millones de pesos, millones y millones de pesos. Al principio, tengo entendido, se aprueba un parque y era una idea muy interesante. Iba a ser un parque fantástico para familias mexicanas y etcétera. Y dije, wow. Y luego salieron con que era esta cosa que usted está viendo, que saca lucecitas. O sea, verdaderamente saca lucecitas. No sé qué tenga que ver con la independencia. Por ejemplo, hasta el mismo Porfirio Díaz mandó erigir la columna de Independencia, mejor conocida como el Ángel de Independencia, ahí en Reforma. La manda a erigir durante las celebraciones del centenario de la independencia en 1910. Y es una victoria alada. La columna de la independencia contiene las virtudes de los mexicanos, contiene a la justicia, contiene, muchas de las virtudes de los mexicanos. Y al final de esa columna,
es la victoria alada de la diosa Nike, la diosa de la victoria. No es un ángel, es la diosa de la victoria Nike, que desciende sobre los mexicanos y la victoria por la independencia. Eso, con todo y que era Porfirio Díaz, pues obviamente tiene muchísimo significado. Y tan significado tiene que las personas inician sus manifestaciones ahí, en la columna de independencia, o bien van a festejar que gane la selección o sus equipos favoritos ahí, a la columna de la independencia. ¿Quién? ¿Chiflados? ¿Va a hacer algo o celebra algo en la suavicrema, Rafita? Pues absolutamente nada, no tiene ningún significado esa estela de luz, que realmente fue ese es solamente el significado de la corrupción de Felipe Calderón. Eso sí representa. Cada vez que veas esa estela de luz, esa suavicrema, realmente lo único que tiene es el significado de la corrupción de Felipe Calderón. Esa es la pura realidad. No tiene ni un significado histórico, no tiene ningún significado en absolutamente nada. Y solamente fue corrupción, porque esa estela te iba a costar, si no mal recuerdo, como 500 millones de pesos, o 600 millones de pesos, y terminó costando más de 2,000 millones de pesos. Esa es la pura realidad de esa estela de luz, que es el representado de lo que representa el gobierno de Felipe Calderón. Tengo entendido que el costo final, según información de Excelsior el 27 de marzo de 2013, Rafa, fue de 1,304,917 pesos con 70 centavos. Imagínese usted, 1,304,917 pesos con 70 centavos. Eso fue lo que el costo final, según información que veo aquí de Excelsior. Bueno, ¿por qué se lo mencionamos, público consentidor? Hoy una reportera le pregunta a López Obrador que si fue democrática la votación del presupuesto, porque pues no asistió el PAN estaba bloqueando los accesos a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, y los demás miembros de esa Cámara, de ese cuerpo legislativo, los demás diputados, viajaron a la sede alterna en Santa Fe. De hecho, hay un video que le vamos a estar presentando más adelante de Mario Delgado, pues en ese camioncito, yendo rumbo a Santa Fe y diciendo pues que no nos dejaron pasar, estaba bloqueado. Bueno, la reportera, muy preocupada por el panismo y por los panistas, le pregunta a López Obrador si fue democrática esta elección en la que los panistas no participaron. Y miren, no participaron porque se los hayan negado, no participaron porque no quisieron participar. Vamos a decir las cosas como son. Si no participaron los panistas es porque no quisieron ir, es porque bloquearon, es porque no querían este presupuesto. Bueno, el presidente López Obrador dice que por favor revisen un poco los antecedentes del PAN y de los conservadores en general. Dice que si ya se nos olvidó cómo aprobaban y destinaban el presupuesto a gastos superfluos, y ahí saca la suavicrema, ahí saca la estela de luz, y dice que le dan ganas de ir a Reforma y poner una placa ahí en la estela de luz que diga monumento a la corrupción. Ya por último, porque son muchos temas y quiero ya darle la palabra a mi querida Meme Yamel, ya casi vamos con ella en unos momentos más, pero quiero nada más para enlazarme directamente con Meme, plantearle uno de los temas más importantes de esta conferencia mañanera. ¿Cómo es que el INE pierde al menos 1,000 millones de pesos en su presupuesto? A mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto y se lo voy a decir por qué. Porque el INE asegura que hizo una campaña impresionante para que nosotros, los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pudiéramos votar. Y se dieron la vuelta, por ejemplo, acá en Estados Unidos, vinieron a Chicago, dizque a promover el voto, pero no vimos ningún tipo de sensibilización a la ciudadanía, a los mexicanos acá, a los paisanos acá. No hubo ni siquiera comerciales, información porque era un proceso muy difícil para nosotros como mexicanos en el exterior votar. Era un trámite verdaderamente largo en los consulados y la votación también lo era. Fue verdaderamente ridículo, fue ridículo. Y esta es una de tantas. El hecho de que se vinieran a pasear con dinero de los mexicanos, con dinero del presupuesto, aquí a Chicago, que fueran a Los Ángeles, que fueran a San Antonio, que fueran a Dallas, que fueron a tantos sitios que tienen muchísimos mexicanos. Me parece que incluso a Denver fueron en algún momento.
que fueron también a otros países, ¿no? A promover disque el voto latino. Eso no es todo. Sabemos desde hace muchos años que los consejeros del Instituto Nacional Electoral ganan muchísimo dinero y sacan la misma carta que muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia o extitulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos decían, es que necesitamos tener un buen salario para no ser víctimas de la corrupción, para no ser víctimas de las mieles que presenta la corrupción. Bueno, pues les quitan en este presupuesto al menos 1,000 millones de pesos y obviamente es un tema que les está causando mucho dolor y berrinche, yo lo voy a decir así, a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Hay una declaración muy importante del presidente López Obrador, que a mí me parece completamente veraz. Este no es apapacho el presidente López Obrador, se lo digo y se lo repito hasta el cansancio. Otra vez, ahí va. Este no es apapacho a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Pero escuche esta declaración. ¿Qué le decían al pueblo? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Bueno, pues ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el gobierno, incluido el INE. El INE dice que podría entrar en una situación de riesgo, una zona de riesgo, pues con este dinero que les están quitando, le están limitando su autoridad electoral y que con esto no vienen buenos tiempos. El presidente López Obrador le pide a los partidos que le ayuden al INE, pues ellos también reciben mucho dinero. Ahora, yo lo que le digo al Instituto Nacional Electoral es, punto número 1, no necesitamos tantos consejeros electorales. Punto número 2, no es necesario que se les pague tanto dinero a los consejeros electorales o a otro tipo de funcionarios, que estén ahí como servidores públicos, que tengan la vocación de la democracia, del poder del pueblo. Si trabajan en el Instituto Nacional Electoral por vocación, por esa vocación de servicio al pueblo, a darle el poder al pueblo, háganlo de manera pues más servicial hacia ese pueblo. Sirvan al pueblo. No necesitan ganar los cientos de millones de pesos al año, pues, o lo que sea que ganen, los cientos de miles de pesos. No es necesario, pero para nada. Eso creo que los deja muy mal con ese pueblo que a veces tiene que enfrentarse a salarios mínimos de aproximadamente 90 pesos por día, por 8 horas. Y con eso saludo a mi querida Meme Yamel, periodista, analista, consultora y por supuesto, pues, gran youtuber. Querida Meme, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Toñito, ¿cómo estás? Aquí desde esta fría Ciudad de México. Yo les mando un beso a todos los que nos están viendo y escuchando en Sin Censura. Pero es que ahora sí, amigos y amigas, vamos a hablar como los chayoteros no se atreven. ¿Cómo va la frase del jefe? Sí, algo así, ¿no? Los chayoteros no pueden hablar así porque no van a morder la mano que les da de tragar, diga el señor Serrano. Yo les mando un saludo a todos, gracias por esta oportunidad de empezar esta bonita mañana. Y Toñito, tienes toda la razón. Sí, fíjate que estamos viendo un presupuesto que se está destinando al bienestar. ¡Qué raro que tengamos un presupuesto que se destina al bienestar! ¿Y por qué les digo qué raro? Porque antes se privilegiaba pues el bienestar, pero lo de los de arriba, de ese 1% de la sociedad mexicana que lo único que hacía era hacerse más ricos y que el pobre se hiciera mucho más pobre. Entonces, quiero comenzar justamente con eso. Le mando un saludo también a don David, a mi Ceci, a mi paisana querida, a Rafita, que ahorita se integrará con nosotros en un momento más, y por supuesto que al señor Serrano, que anda en unas cuantas reuniones. Ya saben cómo es esto de trabajar desde la mañanita. Y pues querida Meme, justo con eso. Querida Meme, te damos ahí ese micrófono, tú aviéntate, este es tu espacio, adelante, Meme Yamel. Como